El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pero bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Ven, mi Dios Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, mi Dios Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, mi Dios Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Amén, amén, amén. Hermanos, buenos días tengan ustedes. ¿Cómo han estado? Bendito sea el Señor y nuestra Madre. Hermanos, hoy el Señor nos invita a tres cosas muy importantes para nuestra vida espiritual, para el crecimiento en nuestra fe. Y la primera es cómo el Señor se manifiesta en las cosas pequeñas. En las cosas pequeñas se manifiesta el Señor. A veces nosotros lo andamos buscando en lo extraordinario, ¿verdad? En lo grande, en lo novedoso. Y sin embargo el Señor se encuentra en lo simple, en lo sencillo, en lo humilde, en lo que para nosotros es insignificante. Dice la primera lectura: y en la brisa, ahí en esa brisa, ¿quién lo iba a pensar? Estaba el Señor en la brisa.
Así es Dios. Muchos de nosotros buscamos grandes maravillas, grandes cosas, grandes novedades, para decir que ahí está el Señor. Pero el Señor ahí está, en lo simple, en lo que a veces nosotros esperamos como un acontecimiento grande. Pero ahí está el Señor, por ejemplo, en la Eucaristía. Aquí está el Señor. Aquí está presente, real y verdaderamente el Señor entre todos nosotros, en lo simple, en lo sencillo, en lo que pareciera que no es tan novedoso, pero es todo en la vida de la Iglesia, en la vida del cristiano, en nuestra propia vida. Cuando tú entras a la capilla del Santísimo, lo ves al Señor pequeño, simple, humilde, algo que tú dices, bueno, porque estamos acostumbrados muchas veces a ver que por ejemplo puede ser que decir, ok, esperamos que el Señor a ver si palpita, que lo ha hecho muchas veces, o a ver si de repente el Señor brilla, o de repente a ver si el Señor, oye, espérate, ¿a qué vienes tú? Al Santísimo. A ver si el Señor palpita, a ver si el Señor brilla. ¿Vienes a los acontecimientos? No, ahí, aunque el Señor no brille, aunque el Señor no palpite, ahí está el Señor. Está vivo y late y brilla y es maravilloso y es extraordinario. El Señor está en lo sencillo, está en lo simple, está en lo humilde, está en la brisa. No está como precisamente dice la primera lectura, muy bonita. Dice, se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a su encuentro. En la brisa suave, en las personas, en el abrir hoy los ojos, despertar, en la esposa, en el esposo, en los hijos, en las hijas, en los padres, en los hermanos, en el sacerdote, no se diga, en el seminarista, ahí está el Señor. Ahí está, en ti está el Señor. En ti está el Señor. Entonces ahí está, presente el Señor. Bueno, la segunda es cómo San Pablo, precisamente, está dispuesto a renunciar a la vida que lleva con Cristo con tal de que sus hermanos acepten a Jesús en su vida, acepten el reino de Dios en su vida. Ellos son precisamente el pueblo de Dios, el pueblo elegido. Son los que van a tener la herencia de la adopción filial. Y sin embargo no quisieron a Jesús, lo rechazaron. Entonces él se pone triste, apesadumbrado, acongojado. Llora San Pablo, ¿por qué? Porque su pueblo, los judíos, ellos que son los herederos, ellos que son el pueblo elegido, no quisieron a Jesús, no quisieron el reino, no quisieron la herencia, no quisieron ser hijos de Dios. Y San Pablo llora. Y el Señor está dispuesto a dejar todo, a renunciar todo con tal de que ellos abracen a Jesús. Pero lo rechazaron, no lo quisieron. No quisieron esa vida, mismo Cristo la vida, que era para todos ellos. Nosotros somos el pueblo elegido, somos el pueblo de Dios. Y muchos hoy en día tampoco quieren a Jesús en su vida. Aunque somos hijos por el bautismo, sin embargo,
nos damos cuenta de que muchos ya no quieren la vida de Cristo en su vida. Han renunciado a Jesús. Han renunciado a su adopción filial. Han renunciado a ser hijos de Él, de Dios, del Padre. Ya no quieren a Jesús en su vida, lo han sacado. Ahora llevan su propia vida. Es San Pablo, vamos a ser un poco textual para ubicarnos un poco más. Hasta aceptaría verme separado de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas a quienes pertenecen la adopción filial, esa herencia hermosa, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza según la carne. Nació Cristo, el cual está por encima de todo. Y Dios bendito por los siglos de los siglos, pero no lo quieren, no lo aceptaron y sufren. Entonces como que tú es bueno, hoy la gente quiere puros acontecimientos para poder creer en Cristo. Y por otro lado, los bautizados ya no queremos creer en Cristo. Queremos grandes proezas, grandes milagros para poder creer en Cristo. Una crisis de fe completamente, confusión que vivimos en nuestro mundo. Por eso el Señor dice, yo estoy en lo pequeño. Y el Señor dice, tú eres mi Hijo amado. No lo olvides, tú eres mi Hijo amado. Y qué hermoso es esto. No tenemos por qué renunciar a esta adopción filial. El Señor nos ha dado el Espíritu para que nosotros podamos exclamar, Abba, es decir, Padre. Nos ha hecho hijos suyos, herederos de la alianza, de la promesa, de todos los tesoros del reino. ¡Qué hermoso! Y sin embargo muchos ya no quieren esto. Pero nosotros que estamos en esa Santa Eucaristía, no por nosotros, sino por gracia de Dios, fíjate qué hermoso es Dios, que Dios es el que te atrae. Tú dices, no, yo voy a ir a misa, como si fuera por tu propia iniciativa, ¿me entiendes? Por tu propia voluntad, por tu propio querer, dice el Señor. No, es que tú vienes a misa porque yo te atraigo a mí. Yo te atraigo a mí. Recuerda que no eres el que... Tú a mí no me eliges, recuérdalo, yo te elijo a ti, o sea, yo te atraigo a mí. Y qué hermoso, es una expresión del amor de Dios, de que tú eres su Hijo amado y de que va a haber siempre por ti, ¿no? Es algo espectacular. Pero muchos ya no quieren esta adopción filial que se nos dio en el bautismo. Entonces tenemos que seguir en esa perspectiva de aceptar precisamente así en nuestra vida y de ser conscientes que nosotros somos ese pueblo elegido, esa nación santa, ese pueblo de Dios. Tercero, hoy el Señor se manifiesta precisamente como un Dios omnipotente, como un Dios poderoso, como el Creador, como el Señor dueño de todas las cosas. Él es nuestro dueño, Él es nuestro amo, Él es nuestro Creador. Y mientras esta parte no la entendamos, bueno, vamos a seguir esos conflictos que hay hoy en nuestro mundo, donde precisamente decimos que nosotros somos los dueños de nuestra vida y con nuestra vida podemos hacer lo que nosotros querramos. Error. Eso no es ni un criterio, eso no es ni un principio, eso solamente es soberbia, orgullo. No se puede pensar de otra manera. Entonces Dios se presenta como ese Dios creador, dueño de todo, que tiene el manto sobre todo. Un Dios que es precisamente poderoso y que hoy se deja ver así hacia nosotros y que Él no defrauda. Él no defrauda y nunca nos va a defraudar. Él nunca te va a lastimar, Él nunca te va a herir, Él nunca te va a traicionar, Él nunca te va a mentir, Él nunca te va a decir hoy sí te amo y mañana no. Él siempre te va a amar, Él siempre te va a cuidar, Él siempre te va a proteger, Él siempre te va a dar de comer, Él siempre te va a cobijar.
Ese es un Dios poderoso, un Dios omnipotente, que manda a sus discípulos, vayan, para manifestarles su poderío, su gloria, su majestad. Ese soy yo. Y en este Dios deben de confiar y deben de creer. O sea que el Señor disipa todas las dudas en ellos y les hace experimentar también en su vida a ellos el poder de ese Dios omnipotente que nos ama tanto, hijos. Nos encontramos con que el mundo siempre nos engaña, ¿no? Que son pocos los que hablan con la verdad. Nos encontramos en un mundo donde la mentira es verdad y la verdad es mentira. Qué difícil es esta cuestión tan complicadísima. Pues hoy tenemos que buscar como refugio a ese Dios creador omnipotente que hizo todo cuanto existe y que te creó también a ti y a mí. Y que es un Dios que sigue cuidándonos, protegiéndonos, amándonos. Solamente que cuando nosotros nos alejamos de Él, ahí viene el problema. Pero Dios no es culpable de nada. Nosotros somos los que tenemos esa culpabilidad precisamente por nuestras malas decisiones. Entonces, hoy, hijos, el Señor nos invita a buscar a Dios en la Eucaristía, en el Santo Rosario, en el Santísimo. Nos invita a ser conscientes de esa adopción filial que nunca se nos debe de olvidar. Tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios, yo soy hijo de Dios y nunca debemos renunciar. Y tercero, pues entender que ese Dios que nos ama tanto es un Dios omnipotente, poderoso y que nunca te va a dejar solo, jamás. ¿Sí? Dios nos conceda la gracia, hijos. Amén.